¿Aló? Sí se ve, Lice. Perfecto. Bien, hemos avanzado un poco de la unidad, los aspectos conceptuales. Hemos visto las dificultades que enfrentamos tanto para hacer investigación como para poder ejercer la profesión, las dificultades que tenemos en las ciencias sociales, incluyendo la economía, pero que son dificultades que con el devenir del tiempo y la historia estamos superándolo cada vez más exitosamente, estas dificultades. Hay un avance científico cada vez más, el conocimiento humano va desarrollándose y en el campo de la economía también, porque los problemas llegan y hay que enfrentarlos. Y enfrentarlos significa poner en práctica todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos hay que poner en práctica. Por eso se concibe que la práctica nos ayuda a avanzar. Y a veces la práctica está por delante de la teoría, de la nueva teoría que explique esa realidad en la que estamos poniendo en práctica todo lo que tenemos, incluyendo nuestro conocimiento. No hay práctica sin conocimiento, porque el ser humano desarrolla una práctica, sería como un animal, o sea, la práctica de un animal que sería comer, caminar. En cambio, nosotros nuestra práctica no es solamente hacer por hacer, sino que hacemos con lo que sabemos, con los conocimientos que tenemos. Ese es el sentido de la práctica, ¿no es cierto? Y por eso se considera que la práctica siempre ha precedido con frecuencia a la investigación científica, porque la investigación científica necesita su tiempo, necesita su verificación, necesita la contrastación con el hecho, con el fenómeno tal como es. Entonces, nuestra profesión y nuestras ciencias son ciencias prácticas o factuales, por eso es que están dentro de ese grupo de ciencias. Y nosotros debemos tener el convencimiento de que tanto para poder entender el presente como también para modificar el futuro y para poder mejorar nuestras condiciones, debemos conocer lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo. Es común escuchar, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, en el terreno de las ciencias sociales o de lo humano, el futuro depende también del pasado. No está determinado por el pasado totalmente, pero el pasado juega un rol fundamental en el futuro. Entonces, está codeterminado, podríamos decir. Entonces, en la historia nos impulsa a hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. En la medida que las hacemos bien, en la medida que las encaramos bien, también el futuro será mejor. Quien nos ayudó mucho a entender cómo las ciencias sociales pueden desarrollarse, ha sido un economista y filósofo inglés, David Hume, sería en inglés. Él vivió en los años 1711 a 1780 y le dio a las ciencias sociales una base para que se la considere ya de una manera más amplia como ciencias científicas. Imagínense que cuando ya existía la física, la química, las ciencias naturales desarrolladas, a las ciencias sociales, incluyendo la economía, la sociología, la ciencia política, etc., no se las consideraba ciencias. ¿Por qué? Porque no podían demostrar en laboratorio sus leyes. No podían verificarse recurrentemente de un momento a otro lo que se afirmaba. Entonces, David Hume
sienta las bases para decir esto es científico y esto no es científico, pero es importante. En la vida de un ser humano, no todo es científico, pero es real, es efectivo, es empírico. Lo que estamos en este momento pasando clases es real, es empírico. Todo lo que estamos haciendo gracias también al conocimiento de la ciencia, gracias al desarrollo de la ciencia. Si no, no estaríamos hablando de David Hume, no estaríamos utilizando la computadora, no estaríamos utilizando Internet y no podríamos llevar adelante nuestra clase. Lo que estamos llevando adelante es una aplicación práctica del desarrollo de las ciencias en su conjunto, en la tecnología y en las ciencias sociales. Una manera muy creativa y sólidamente demostrable es que David Hume dijo que en las ciencias sociales habían dos componentes en el conocimiento. El conocimiento del ser y del conocimiento del deber ser. Que el conocimiento del ser tal como es, los hechos tal como son, los fenómenos tal como son, era el campo científico. Y demostrar y saber y poder transmitir las cosas tal como son, era científico. Es científico. Y el conocimiento del deber ser no es científico porque es un conocimiento de lo que queremos que sea. Por eso es deber ser. Tiene economía. La economía crece, produce bienes y servicios y se calcula el PIB. Y nos sale que el PIB el año 2021 tuvo una recuperación del 5%. Sale esa información de lo que ha sido la economía, de lo que ha sido, lo que ha sucedido. Es un conocimiento científico. Mediante los conocimientos científicos del cálculo del Producto Interno Bruto, se puede demostrar que en ese porcentaje se recuperó la economía. Pero ¿cuánto quisiéramos que sea? ¿Cuánto quería que sea el gobierno? Mucho más. Los peruanos, los chilenos se recuperaron el 18%, válgame. Los peruanos el 12%. Entonces, ¿cuánto hubiéramos querido? Hubiéramos querido que quizás el PIB se recupere y crezca de manera que el PIB exprese un 10% de variación en relación al año anterior. Porque ese 5% que el gobierno dice de crecimiento, en realidad es de recuperación porque es en comparación al año anterior, y el año anterior estábamos abajo. Entonces imagínense que usted vive en el segundo piso de su edificio. Bueno, no, vive en el primer piso. La planta, digamos, que vive en la planta, pero usted decide bajar al sótano, porque ahí tiene su garaje. Y para bajar al sótano, a su garaje, usted bajó 11 gradas. Con la crisis económica bajó 11 gradas la economía. Pero después comenzó a volver a subir las gradas. De la 11 a la 10, a la 9 y a la 8. Eso ocurrió con la economía el 2020. Y el 2020 terminó con -8. Y el 2021 hemos subido 5 gradas más. Entonces, -7, -6, -5, -4. Todavía tenemos 3 gradas más para volver al piso donde vivimos, donde bajamos. Por lo tanto, este año, si logramos crecer en relación al año anterior
un 5% como se plantea el gobierno, quiere decir que vamos a recuperar 2 para volver al piso y lo otro será crecimiento verdadero. Recién será crecimiento. Pero el gobierno no aclara estas cosas, no dice 5% de crecimiento relativo al año anterior. Pero si ese crecimiento lo comparáramos en términos de producción, de cantidad de bienes y servicios, en relación al 2019, no hemos alcanzado el 2019 todavía, no hemos vuelto al primer piso. Todo eso, lo que ha ocurrido, que científicamente se lo llega a medir, es conocimiento científico. Pero quisiéramos que crezca mucho más, ese es el deber ser. Por lo tanto, el conocimiento humano es conocimiento científico y conocimiento no científico, pero ambos importantísimo, porque el deber ser es un conocimiento que nos lleva a donde nosotros queremos como seres humanos. Muchas veces no llegamos donde queremos ir, porque hay esa complejidad de temas que hemos visto, las limitaciones que tenemos en las ciencias sociales. En el conjunto de las ciencias. Entonces, hay limitaciones también en las ciencias naturales. La medicina. La medicina tenía tantos conocimientos, pero aún así millones y millones de personas murieron con el COVID-19. Pero ya se conocían el COVID-18, el COVID-17. El COVID no era una cosa realmente nueva. Ya habían enfermedades del COVID, virus del COVID anteriores. Por eso es que llegamos a tener limitaciones, a expresar que hay limitaciones en todo el conjunto de la ciencia. Entonces, este gran economista, David Hume, sentó las bases y a los cientistas naturales, a los biólogos que se reían de nosotros, de los economistas, a los físicos, a los químicos que se reían de nuestras ciencias porque le decían que no eran científicas, les demostramos que sí. Tenemos un instrumento que nos dice David Hume. Ese conocimiento del hecho tal como es conocimiento científico, así como ellos conocen los hechos tal como es, pero lo pueden conocer desde el punto de vista de práctica de laboratorio. Y en cambio nosotros no podemos hacer laboratorio. Nuestro laboratorio es la historia, el devenir del día a día es nuestro laboratorio. Un experimento es cuando se aísla en las ciencias naturales, en las ciencias médicas, cuando se aísla de otros, digamos, efectos, variables que pudieran darse para poder verificar que lo que se llega a dar, lo que se llega a hacer tomar, lo que se llega a hacer bien, bajo condiciones controladas, se puede mostrar sus efectos. En cambio de nosotros en las ciencias sociales, en la economía, demostramos por los resultados en el transcurrir del día a día siguiente, en el día y en el presente y en el futuro, que se convierte en el pasado inmediatamente después. Entonces, esta discusión de lo científico y lo no científico pasó a llamarse, porque hubo una gran corriente de economistas, los economistas positivistas, que dijeron que lo que es el ser, el deber ser, es conocimiento positivo el ser y el deber ser es conocimiento normativo. Así lo llamaron ellos. Y así todavía lo llegamos a expresar. Pero son conocimientos altamente necesarios, los dos. No cometan el error de decir que el conocimiento normativo corresponde a la ignorancia, no. La ignorancia es que no hay conocimiento.
El conocimiento normativo es que hay un conocimiento en base al presente para proyectar el futuro. El conocimiento es del futuro que queremos. Eso es lo normativo. En Bolivia la pobreza sería del 39% al 2020. Pero quisiéramos que no haya pobreza en el mundo entero y en Bolivia tampoco. Porque sabemos que la pobreza es sufrimiento, es hambre, es falta de las condiciones mínimas de vida. Entonces conocemos que la pobreza es dolor y nosotros queremos superar la pobreza. Una de las mejores maneras de superar la pobreza que ha creado la humanidad es la educación. Porque la educación le da el mejor activo, el que no se desvanece con el tiempo, si se lo practica, si lo enriquece, que es el conocimiento. Y con el conocimiento podemos enfrentar mejor la vida. Y al tener más conocimiento nos pagan más. Un profesional es que tiene más conocimientos en el campo de su profesión que otros que normalmente no son profesionales de ese campo. Para eso estudiamos durante 5 años. Entonces, el conocimiento del ser y del deber ser ha sido debatido por varios economistas. Con la lectura ustedes lo van a poder llegar a constatar. Stuart Mill, Neville Keynes, Lionel Robbins y otros economistas fueron discutiendo si en el campo del desarrollo de las ciencias los economistas deberíamos limitarnos solamente a lo científico y no meternos en nada en el campo del deber ser, porque la regla de David Hume es una regla interesante, pero al mismo tiempo que muchos consideran imposible, porque dice David Hume que no se debe discurrir directamente del ser al deber ser. Es decir, que no se debe solamente del ser llegar, o sea, de lo científico, a hacer proyecciones, como si eso fuera natural. Y no se debe mezclar el ser con el deber ser, dice David Hume. El ser es el ser y el deber ser es el futuro. Pero muchos economistas consideran de que, así como los artistas aplican su genialidad de sus conocimientos, como Da Vinci en la pintura, en la escultura, o Julio Verne con esa genialidad de imaginación, eso es arte. ¿Y cuál sería el arte para un economista? Sería la práctica. ¿Por qué? Porque los conocimientos que acumulamos en la caja de herramientas, en la tool of box que dice Joan Robinson, es un arte, pues, saber aplicar los conocimientos. Porque ustedes han ido acumulando en primer semestre, segundo semestre, un conjunto de conocimiento. Pero cuando sean profesionales, entre más conocimientos tengan, pero si tienen el arte de saber aplicarlos, van a ser exitosos. Este debate entre los científicos y los científicos, que se ha convertido en un debate entre lo positivo y lo normativo, sigue siendo un motivo de debate muy grande. Pero veamos algunos de las cosas que nos dijeron los grandes científicos, los grandes economistas de la historia. Lionel Robbins dice
que el análisis económico debe prescindir de introducir juicios de valor. Es decir, debe elaborarse como un proceso científico lógico sin connotaciones éticas o de valores morales. Pero, Schumpeter dice que sería el colmo del absurdo dejar de emprender una tarea interesante por mero respeto a las cuestiones de fronteras. La ciencia económica no puede dejar fuera de su campo científico los problemas y decisiones de política económica. Entonces Schumpeter contradice a Lionel Robbins, pero esas dos cosas, esas dos vertientes han permitido desarrollar mucho la ciencia económica y las ciencias sociales. ¿Querés saber cuál es lo científico, meramente científico? Y otros decir, sí, queremos saber eso, pero al mismo tiempo hay cosas que no son científicas, pero son buenas, que debemos conocer porque nos van a permitir caminar hacia el futuro. De manera simplificada podemos decir esta gran discusión entre lo científico y lo no científico, o entre lo positivo y lo normativo, que generalmente las cosas se expresan por pares. Que se puede hacer una descripción y se puede hacer una prescripción. Es decir, se puede decir esto es, esa es la descripción, y se puede decir esto no debe ser, que sería la prescripción. Esto es y no habrá que hacerlo así, esa es la prescripción. O esto es la explicación. Lo explicamos, esta es la causa, esta es la razón por lo que se da esto. Y por lo tanto recomendamos que eso se aplique porque soluciona el problema. La teoría científica, compuesta por leyes científicas, por técnicas, nos permitirá tener una práctica. Pero no puede haber teoría sin práctica, y la práctica siempre tendrá algo de teoría, porque si no seríamos animales simplemente, irracionales. El pensamiento lleva a la acción, las leyes científicas, que son uniformidades, llevan a las reglas o las normas o leyes legales también, ¿no? La ciencia es el conocimiento científico y el arte es su aplicación. Juicios sobre los hechos, juicios sobre el valor, declaraciones de modo indicativo, declaraciones de modo imperativo. Es decir, estas son las duplas que están siempre presentes en nuestra práctica cotidiana de los profesionales, de los economistas y obviamente de los científicos. Lo positivo y lo normativo. La ciencia y el arte. Entre más conocimientos acumulemos, más conocimientos científicos, mejores artistas podemos ser como economistas, más exitosos podemos ser como economistas. Ese es el sentido. Muy bien, ¿estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Nos están escuchando? ¿Aló? Buen día, licenciado. Sí, ¿se escucha? Sí, licenciado, te escucha. Gracias, José. Muy amable. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a tomar lista. Ya estamos en... Hoy es 20... ¿Qué fecha es ahora? 28. 28 de marzo. La tengo.
reflexiva que nos permite contextualizar nuestro rol de profesionales en el campo de la política económica. Yo me he especializado más en el campo de la política económica, me especialicé más al campo de la macroeconomía. Me encantó la macroeconomía porque tuve un gran profesor, ustedes también seguramente lo tuvieron. Entonces se sigue dando macroeconomía al profesor Núñez, el profesor Gringo Núñez le decimos normalmente. Él me hizo a mí macroeconomista, podríamos decir. Y me gustó mucho y ese campo fue el que agarré de la economía. Y gracias a una beca con el Banco Interamericano de Desarrollo y la agencia canadiense, la agencia sueca de cooperación internacional, pude hacer una maestría en Chile, que era muy cara, obviamente, ¿no? Solamente la maestría valía $36,000 y, bueno, la estadía me dieron beca completa. Entonces ellos han gastado una cosa casi $80,000 por mí, gracias a Dios, ¿no? Una beca que tuve. Imposible que hubiera sido para mí, viniendo de una familia de padres que no son profesionales y con 8 hermanos, además 9 somos por todo. Bien, ¿qué nos ayuda a entender nuestro rol dentro de la sociedad, dentro de las profesiones? Es comprender la ubicación de nuestra ciencia, sus metodologías, sus limitaciones, y obviamente en el campo de la política económica igual, pero ustedes en el campo de la microeconomía, de la gerencia de la empresa, los economistas de la Gabriel, quizás no hemos tenido tanto éxito como los economistas o ingenieros económicos de la USA o de la Católica para gerentar empresas en Santa Cruz. Yo sé que hay muchos economistas de la Gabriel que están gerentando empresas, que están en el campo más de la microeconomía, ¿no? Incluso no solamente empresas, digamos, que sean de productor digamos, de algún bien o servicio, sino incluso empresas como yacimientos, por ejemplo, los brasileros, grandes economistas han sido los que, y son economistas seleccionados para que lleguen a dirigir, por ejemplo, Petrobras. En Bolivia, en el Estado no se está haciendo institucionalismo y seleccionando a los mejores para que dirijan las empresas del Estado. Las empresas del Estado debían ser dirigidas por economistas, en mi criterio, y no por técnicos propios de eso. O sea, un ingeniero en telecomunicaciones gerando Entel. No, pues, amigo. Gerentar, dirigir la empresa es propio de los economistas. Él sabe sobre telecomunicaciones, que es el tipo de servicio, pero la gerencia, la dirección, tiene que ser un economista. Tiene que ser un economista que dirija yacimientos. Es un gravísimo error poner, en mi criterio, a expertos en el área de producción como gerentes. No saben gerentar la empresa. No saben de economía. Y a nosotros, los economistas de la Gabriel, nos falta un poco más de negocio y de gerencia, porque al final los economistas somos los que tenemos las mejores condiciones para poder dirigir y hacer que salga adelante una empresa. Entonces, cuando discutamos los planes de estudios, preocupémonos también, porque ahora las cuantitativas, cada vez más hay modelos, cada vez más hay, digamos, softwares. Las cuantitativas fundamentales hay que llevarlas, pero cuantitativas por cuantitativas, estar perdiendo el tiempo en eso, yo creo que hay que tener un poco. Yo no soy anticuantitativo, ¿no? Pero creo de que hay que generar ese espacio también para que podamos tener más formación. Yo no la tuve, más formación de negocios y de gerencia. Planes de negocios, llevamos proyectos, ¿no es cierto? Proyecto 1, 2 y 3. Pero nos falta más aspectos gerenciales y elaboraciones concretas del mundo actual ahora de los famosos planes de negocio, que tienen sus diferencias en relación a lo que es un proyecto económico en realidad.
Está en el mismo campo, pero no es lo mismo. ¿Mm? Bien, entonces, estas partes introductorias nos ayudan a entender nuestro rol como profesionales en el campo de la macroeconomía y también en el campo de la microeconomía. En el campo de la profesión o en el campo del ejercicio de la profesión en el Estado en sí, digamos, como viceministro, como ministro, como técnicos de los ministerios, del Banco Central, etc. Siguiendo esta introducción, ya aquí podemos hacer con lo que hemos visto un acercamiento más puntual sobre la política económica y lo que hemos visto anteriormente. Las teorías, los modelos científicos están en el arte, mejor dicho, en la teoría, en la ciencia. Eso es análisis económico. Pero tenemos que tener conocimiento de los hechos, de los fenómenos, de la realidad tal como es. Ahí están, ¿qué cosa? Los datos, los antecedentes, las estructuras. Pero no podemos prescindir, como dice Schumpeter, de los juicios de valor, de las preferencias. No hay cómo sacárnoslas de encima, queridos estudiantes, por más tecnicismo que pretendamos ser. No hay cómo nos saquemos de encima juicios de valor, preferencias ideológicas, simpatías teóricas, religiosas, éticas, morales. Tenemos una posición ante el bien y el mal, tenemos una posición ante cada uno de los problemas que hay. Y esa posición que nosotros tenemos con nuestros propios pensamientos es juicio de valor. ¿Qué será prioritario? Son juicios de valor, decir, basta que digamos que será prioritario. ¿Controlar la inflación y aumentar el desempleo? ¿O será bajar el desempleo y aumentar la inflación? Aplicando la curva de Phillips. En una época determinada eso se cumplía. Ahora ya se han hecho estudios, digamos, que en el largo plazo, digamos, esa curva de Phillips no se cumple. En algunas coyunturas de corto plazo sí, tiende a cumplirse. Esa curva de Phillips, por ejemplo, imagínense 1985, Víctor Paz Estenssoro en el gobierno, la inflación más alta del mundo en esa época, Bolivia. La producción a bajísimo, negativa. Entonces, Víctor Paz Estenssoro toma la decisión de encarar la inflación. Hace un cambio total en la política fiscal y en la política monetaria y en todas las políticas públicas. Deja atrás el modelo estatista que él había creado. El principal creador del modelo estatista en Bolivia es Víctor Paz Estenssoro en 1952, cuando estatiza la minería y lo saca a los grandes mineros, Hochi, Patiño y Aramayo. Cuando declara que las tierras son tierras estatales y que el Estado les entrega a los campesinos, le estatizó las tierras y las entregó a los campesinos bajo el lema: la tierra es de quien las trabaja. Pero en 1985 cambia de juicios de valor y ve que las miles de empresas que después de lo que había creado sentado a la base del Estado empresario, Víctor Paz Estenssoro, no se mantenían por sí solas, las cierra y los despide a los trabajadores, los relocaliza, los manda con unos cuantos pesos en el bolsillo afuera. Se presta plata para hacer eso y los deja al mercado a su libre iniciativa y florece la economía informal más que nunca en Bolivia. La economía informal es una economía de mercado, donde prácticamente
No hay regulación porque es economía informal. Quien regula es el Estado y la economía informal es la economía del mercado sin regulación. Entonces, los juicios de valor hacen de que Víctor Paz Estenssoro diga, vamos a controlar la inflación primero para que se recupere la economía. Y se hace asesorar con Jeffrey Sachs, viene en su propio avión, Jeffrey Sachs está en Bolivia. Y Jeffrey Sachs es uno de los primeros que pone de ejemplos en los libros de texto mundiales que todavía existen ahora, pero ya otros ejemplos están más actualizados de las inflaciones más altas que han sido controladas. 1985-86. Anulan 6 ceros de lo que eran 1 millón de pesos bolivianos se convierte en un boliviano. Eliminan la palabra peso y se convierte en boliviano. Entonces, el análisis económico, las teorías, las que eran pro Estado son cambiadas por teorías de mercado. Y se analiza los hechos, con datos, con antecedentes, se analiza la estructura económica y entra en práctica los juicios de valor, sus preferencias, sus prioridades y aplica el decreto 21060, que es bueno. Es un clásico de política económica, el decreto 21060, no en el sentido, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con el decreto 21060, les diré, porque yo soy más del criterio del maximín. Hacer lo máximo con el mínimo costo social. El costo social de 1985 fue pavorosamente grande, horriblemente grande. Horriblemente grande. Pero esa fue la cirugía que aplicó Víctor Paz Estenssoro. Entonces, ese decreto abarcó todas las áreas de la economía, todos los tipos de política económica. Y políticas públicas en general, no solamente política económica, políticas públicas también. Entonces, lo que hemos hecho una rápida evaluación en las clases anteriores en esta unidad, nos muestra que es útil para la política económica. Es útil saber qué es científico, qué no es científico. Es útil saber que las teorías son producto, las teorías científicas son producto de descubrimiento de leyes científicas, explicativas, causales. ¿De qué es científico? El conocimiento que hemos acumulado en la ciencia económica. Pero eso es una caja de herramientas. ¿Dónde estará el arte? El saber encontrar eso aplicando juicios de valor y preferencias. Ahí está el arte. ¿Por qué el gobierno prefiere y dice, no van a ser libres exportaciones? Van a pedirnos permiso a nosotros para exportar. Es que es un capricho del gobierno para que se siente importante y vayan los empresarios a pedirle, por favor, denme permiso para exportar. No, queridos estudiantes, es una preferencia, es un juicio de valor. El gobierno defiende más la economía de los trabajadores para que los precios y el abastecimiento existen en Bolivia. Esa es su lógica. Una de las que maneja. Pero hay otras, por ejemplo, que me parecen erradas, que en su preferencia es juicio de valor. Está la cuestión, por ejemplo, de no permitir introducir en los productos de exportación, no en todo, de los productos de exportación, la biogenética. Si exportamos soya, nuestra soya vale lo mismo que la soya argentina o la soya brasilera en el mercado. Pero nuestra soya está en desventaja por la biogenética brasilera y argentina. En el sorgo lo mismo, en el maíz lo mismo.
Entonces, pero ahí hay una preferencia, hay una ideología detrás que el gobierno impide de que eso se haga realidad en Bolivia. En Argentina, los gobiernos de izquierda, de derecha, imagínense que Lula da Silva diga, no va a haber biogenética en el Brasil, no dura una semana. Que hubiera dicho eso, no sé ahora si va a volver a ganar. O los Kirchner, que hubieran dicho eso, no. Pero aquí en Bolivia se está aplicando todavía esa preferencia ideológica, esa visión ideológica. Entonces, aquí ya podemos ver cuáles son los factores o elementos fundamentales que componen la política económica desde el punto de vista de las fuentes del conocimiento positivo y conocimiento normativo. El conocimiento positivo abarca el análisis económico, los modelos, la teoría, el conocimiento de los hechos, los datos, los antecedentes, las estructuras, lo que nos da el INE, toda la información, la lectura que nos da de la actualidad el INE. Pero le pondremos nuestro juicio de valor, nuestras valoraciones, nuestros criterios del bien y del mal, y de esa manera tendremos las recomendaciones de política económica, que normalmente no debiera ser una. Siempre debieran existir alternativas A, B y C al menos. Y una de esas alternativas, la que consideremos en función de nuestras preferencias y juicios de valor, se aplicará y se convertirá en medida de política económica. ¿Qué es una medida de política económica? No es que se mide, sino más bien que se aplica. A las aplicaciones se les sinonimiza como medidas de política. ¿Qué medidas tomó? A usted le dice, ¿no? Bueno, a esta le diría, ¿qué medidas tomó? No es que usted fue con su metro y hizo metrología, no se trata de eso. ¿No? Se trata de tomar acciones. Pero en la política económica, esas acciones, esa parte que se ejecuta, se llama medidas de política económica, adoptadas. Y vamos a ver más adelante que no hay medida de política económica, ni los anarquistas, que sería un absurdo que un anarquista llegue al Estado, porque el anarquista dice que no debe haber Estado. Entonces, si el anarquismo quiere llegar al gobierno, es un absurdo, ¿no? El anarquismo lo que quiere es destruir todo para que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Siempre hay fines y objetivos, siempre hay medios e instrumentos en la política económica. Lo vamos a ver más adelante. Esas medidas de política económica están hechas por teorías, están hechas por valoraciones, están hechos por los antecedentes que tenemos de la realidad de los hechos económicos. Entonces, lo que hemos visto anteriormente es un poco lo que nos estamos viendo aquí, la importancia en este gráfico de que las recomendaciones de política económica, es decir, la política económica en sí, tiene como fuentes al conocimiento positivo y al conocimiento normativo. Ese conocimiento positivo es el análisis, las teorías, los modelos, los hechos económicos, los datos, los antecedentes, las estructuras, pero también tiene conocimiento normativo porque está presente la ideología, las valoraciones de lo bien, de lo mal, las valoraciones políticas también. Ya yo voy a favorecer más a los trabajadores y con los empresarios no los traigo ni a dialogar. Para nada. Reunión que pida la Central Obrera Boliviana, bienvenida, porque somos el bloque social, los trabajadores, eso dice el gobierno. Representa a los trabajadores y campesinos y clases populares. Y a los empresarios, nada. Reuniones no tiene tiempo. Le piden las reuniones los empresarios. Han hecho unas jornadas
en la paz para consensuar las cosas que quieren. Y lo ha dicho que los puede tomar en cuenta sin lugar a dudas, pero reunirse, hacer una cumbre con los empresarios, nada que ver, ¿no? Porque está en su ideología, está en su filosofía del gobierno. No lo ven como su mejor aliado. Esa es la ideología, y eso está presente en las políticas del gobierno. Inevitablemente. Bien. Aquí, antes de entrar a otro punto, hagamos un paréntesis. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Qué opinan ustedes de ese cuadro que acabamos de ver? Comentemos a ver un poco. Veamos cómo estamos yendo. Se cayó. ¿Aló? Hola. A ver, ¿quién me puede comentar algo de este cuadro? Vamos a la lista. ¿Quién está? Hurtado, Diego David. ¿Cómo está, Diego David Hurtado? Dicen, Sí. ¿sí me escucha? Este cuadro se ve, ¿no es cierto? En la transparencia. ¿La está viendo? Sí, poco lo veo, la verdad. Está Ahora. tutum. Bueno, pero lo que estamos aquí analizando es que la política económica es siempre resultado de aplicar teorías, modelos económicos, ¿no? Porque se trata de política económica. Conocer la realidad con base a datos del INE, datos, hechos, antecedentes, estructuras. Y al mismo tiempo que el gobierno, los ministros ponen sus prioridades, sus preferencias, sus ideologías. Esas tres cosas se dan. ¿Cómo podría usted más o menos identificar que esto se da en la política económica boliviana? ¿Con algún ejemplo, algún criterio? ¿Cómo podríamos nosotros identificar que hay conocimiento positivo y conocimiento normativo en la economía boliviana? Por ejemplo, ¿qué modelo económico plantea el gobierno? ¿Cuál es dentro de su preferencia en el modelo, qué es lo que hace más el gobierno? No sabría decirle la verdad, dicen. No estoy muy al tanto de, de las cosas ahorita. No, pero usted lee la prensa, ve televisión. ¿Qué hace el gobierno en el aspecto económico? ¿Qué prioriza más? ¿Prioriza más el mercado o el Estado? ¿Es más estatista o es pro mercado? Es más estatista, le dicen. Muy bien, exactamente. Gracias por el auxilio. Sí, aparte que quiere hacer un modelo económico social, pero se contradice porque más que todo ahora es Bien, muy bien. Eso es
lo que queremos que nosotros captemos. Porque al final, en Bolivia, funciona la economía mixta, pero cuando uno analiza en la práctica, si el modelo tiene como su principal núcleo representante político, por ejemplo, el Chapare, ¿la economía del Chapare es una economía estatista o es una economía capitalista? Es una economía capitalista, como dice José. El Chapare es eminentemente capitalista. Y ahí hay una contradicción de origen del sistema. Por eso el discurso del socialismo es un discurso más que todo, acompañado de una política social, evidentemente con un poco mayor énfasis que los otros modelos, porque hay que reconocerlo, hay una política social más amplia en relación a los otros modelos, pero en la base, en la esencia, el capitalismo se basa en la propiedad privada y en el mercado, y eso es lo que prima mayoritariamente, fundamentalmente en el Chapare. Y también en el campo de la producción campesina, agropecuaria. Como los economistas austriacos decían que a veces que la intervención del Estado hace que la economía a futuro, digamos, vaya para abajo, ¿no? Claro. Hay que, por ejemplo, decía eso. Así es, así es. Muchas veces la intervención del Estado se parece más a ese dicho popular que tenemos, que dice, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Las buenas intenciones las tenemos porque queremos ir al cielo y terminamos en el infierno. Entonces puede ser que por buena intención el Estado entre en todos los campos de la actividad económica y quiera desplazar a la economía de mercado, desplazar a los empresarios. Pero en el mediano y largo plazo, históricamente se ha demostrado que eso ha sido un grave error para la economía. Porque la economía, en su gran mayoría, se asienta sobre la iniciativa, el emprendimiento, el egoísmo, el individualismo, como decía Adam Smith. La mejor manera de servir al interés público no es que el Estado esté presente en todo. Muchas veces, dice, la simple competencia en el mercado sirve más al interés público que cualquier Estado benevolente, dice Adam Smith en su magistral teoría de la mano invisible en la riqueza de las naciones. Entonces, yo lo que les pido es que le pongan un poquito de atención a lo que estamos avanzando, porque la aplicación de este cuadro es sencillo. Nos sirve mucho para entender está el resumen prácticamente de toda la unidad. Entonces, el Estado está utilizando teorías que más priman en el Estado, el gobierno, los modelos más estatistas. Y obviamente el modelo que busca eso es el modelo socialista, Lo que pasa es que dicen que el gobierno tampoco va a poder competir, digamos, con el tema, con las empresas, digamos, no va a poder entrar a ese libre mercado porque se le escapa de las manos y es difícil de controlar para el gobierno, digamos, ¿no? Así es, evidentemente, pero no es necesario que entre en todo, pues, ¿no? O sea, las teorías ahora nos muestran de que el Estado y el mercado se deben complementar virtuosamente, ¿no? Que haya mercado hasta donde se pueda y planificación y haya Estado allá donde se requiera. Bueno, los chinos han cantado la canción Volver, Volver, tienen su partido comunista único, pero su economía han vuelto al capitalismo. Las empresas transnacionales más grandes están en China, ¿no?
Ya quisiéramos que esas empresas que están en China estén en Bolivia, porque le han generado empleo, han generado tecnología, han modernizado. La China actual que compite con los Estados Unidos es gracias a una estrategia inteligente de los chinos de traer los conocimientos del capitalismo para desarrollar la economía. O sea, cuando van las empresas van con todos sus conocimientos, con todo su caja de herramientas de toda la economía. Y eso lo aplican en China. Entonces este cuadrito nos da una visión de lo que es la política económica. Y los elementos entonces en toda política económica es que siempre habrá análisis económicos, teorías, modelos económicos que son los que va a aplicar el gobierno. Esos modelos tienen mucho de conocimiento científico. Keynes tiene, muchos otros economistas, y conocer la realidad, que son los hechos económicos, pero también siempre habrá una influencia del pensamiento, de la ideología, de sus preferencias sociales, de clases sociales, etcétera, de la política económica aplicada por el gobierno. Bien, yo quiero quedar aquí en este cuadro porque es muy importante su entendimiento. Nos falta, yo creo que el miércoles terminamos, nos falta un poco los aspectos conceptuales de la materia, ¿no? Ya el concepto que es política económica, dónde surge. Entramos a otra parte de la misma unidad, pero una segunda parte un poquito ya direccionada ahora al origen de la política económica. A dónde surge como disciplina. ¿Por qué surge como disciplina económica dentro de la economía? Es más, se considera que la política económica como disciplina científica en sí no surge con Keynes, con la política fiscal y política monetaria, que habla de las políticas económicas, pero como un campo de conocimiento autónomo surge recién en 1952 con los aportes que hizo Jan Tinbergen, un holandés, que sentó las bases cuantitativas y científicas de la política económica como una disciplina aparte dentro de la economía. Bueno, vamos a ver eso la próxima clase. Quedaremos aquí. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos veremos el día miércoles. ¿Está bien?